Yo creo que se supera parcialmente este impasse diplomático. Y lo primero, hablemoslo en positivo. Al superarse parcialmente el impasse diplomático, superamos un eventual impacto gigantesco en la economía. Nosotros estamos hablando del primer socio comercial y de inversión, más de 40.000 millones de dólares en exportaciones e importaciones, más de 5.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, más de 1 millón de norteamericanos que visitan nuestro país por la vía turística, posibilidades de sanciones financieras que no hubieran sido menores, que hubieran afectado las remesas, por ejemplo, o las transacciones en tarjeta de crédito. Afectaciones también por la retaliación colombiana en bienes al imponerles aranceles, que estuviera afectado el sector de alimentos en Colombia al aumentar los precios de los insumos. Entonces, en positivo, se soluciona eso. Pero me parece que lo importante es aprender la lección, porque si no se aprende la lección, vamos a repetir el problema más adelante. Y la lección es que uno no puede manejar las relaciones con los Estados Unidos por la vía del tweet y menos a las 3:50 de la mañana. Que uno no puede manejar esto con arrogancia ni con soberbia. Que uno tiene que reconocer la importancia de que tiene los Estados Unidos en materia de empleo en Colombia, en materia productiva en el país. Y de todas maneras, Juan Pablo, quedan las heridas. Y las heridas es que se generó una desconfianza en la inversión, se generó una afectación real al sector productivo que tiene el interés de llegar a Colombia, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos. Imagínese usted un inversionista europeo que ahora dice, yo quiero estar en Colombia para exportar a Estados Unidos, ¿qué va a pensar? Que en cualquier momento el presidente Petro destruye la relación con los Estados Unidos a través de un tuit. Me parece que haber quedado en el radar del presidente Trump es un error, pero desproporcional, es decir, es un desacierto gigantesco del gobierno Petro, innecesario, sobre todo a inicio del gobierno Trump, para convertirse Colombia en el ejemplo de cómo el gobierno norteamericano pues ejerce su poder frente al mundo. No sé, yo creo que por donde se le mire, es un error monumental del gobierno Petro. Jorge Enrique Palacios, lo escucha el exministro. Gracias, doctor Restrepo. Bienvenido al Ping-Pong Político. Winston Churchill decía sabiamente que el diplomático es una persona que primero piensa 2 veces y finalmente no dice nada. Como queda claro, la diplomacia no es una virtud ni de Petro ni de Trump. ¿Qué nos esperan los colombianos con un gobierno que ha mostrado todo su autoritarismo y su capacidad económica, militar, mano dura que espera con este gobierno Trump para Colombia? Pues mire, Jorge, es que apenas arrancamos con el tema migratorio, que entre otras ni siquiera era un problema. Es que yo no entiendo el presidente Petro en dónde se le ocurrió que había un problema con los deportados. Si es que deportados ha habido en este gobierno y en los anteriores, y eso es normal en las relaciones diplomáticas. El año pasado llegaron 17.000 deportados de los Estados Unidos. Pero lo peor, Jorge, y tú lo pones de presente, es que lo que sigue de aquí en adelante son los otros problemas. Ni siquiera nos han reclamado hasta la fecha la producción de coca, que se ha venido desbordando en Colombia, que va a llegar a 300.000 hectáreas y se la van a cobrar. O sea, el gobierno Trump va a reclamar por esa producción de coca en Colombia. Y de ahí en adelante vendrá el siguiente problema de esta película. Entonces, yo siento que lo que es esto es el preludio de una relación que va a ser muy compleja, donde se va a requerir una enorme dosis de diplomacia, en donde hay que quitarle el tuit al presidente Petro para que no maneje las relaciones con Estados Unidos de esa manera, y en donde, como usted lo acaba de decir, citando a Winston Churchill, no hay que decir lo que se piensa, sino primero pensar lo que se dice. Y ese es un camino indispensable en una relación diplomática, como es el caso con los Estados Unidos. Doctor Restrepo, ¿cuáles son las cifras específicas de la relación comercial con los Estados Unidos? No solamente exportaciones e importaciones, sino háblenos de los sectores económicos y de los empleos generados en cada una de ellas y por qué es tan importante Estados Unidos para Colombia. Mire, no solamente una cifra como de ricos, ¿no? De 40.000 millones de exportación e importación. Es que dentro de la exportación aparecen sectores críticos para territorios de Colombia. Es el caso de las flores. El sector floricultor tiene más de 250.000 empleos directos e indirectos, la mayoría madres cabeza de familia. Estábamos poniendo en riesgo estos empleos por un tuit de un presidente a la madrugada. Estamos hablando del sector cafetero, en donde buena parte de la exportación cafetera, la mayoría de ella llega a los Estados Unidos, más de 500.000 familias cafeteras que se ponen en riesgo por el tuit de un señor a las 3:50 de la mañana. Estábamos poniendo en riesgo la empresa
o los sectores productivos de exportación de materiales de construcción, donde entran compañías muy importantes en Barranquilla. Estábamos poniendo en riesgo también el sector de autopartes, pero además de eso, poníamos en riesgo por la decisión de retaliación de todo lo que significa el sector de alimentos, de carne, de huevos, porque los poníamos en riesgo al aumentar los costos por la retaliación de parte de Colombia. Estamos poniendo en riesgo todas las remesas de los Estados Unidos a nuestro país. Por Dios, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio sacar semejante tweet en un momento como estos? Es decir, tiene que ser uno muy irresponsable pues para mandar un mensaje de esta naturaleza. Yo estoy muy indignado de verdad porque me parece que el presidente en su expresión del tuit no representa la dignidad del cargo como presidente de la República. Doctor José Manuel, hay muchos países latinoamericanos que se vienen quejando de ese abuso del poder que viene ejerciendo Trump, las formas, el trato indigno de los inmigrantes, y este fenómeno que pasó ayer en Colombia se ha repetido en Honduras, en Brasil. El mismo Lula da Silva hizo un pronunciamiento sobre esa falta de humanidad en el trato con la población migrante. ¿Qué hacer frente a una situación que se vuelve cada día más desbocada frente al autoritarismo del país del norte y frente a la forma de gobernar de Donald Trump? Todo menos lo que hizo Colombia. Yo lo que creo es que esas diferencias diplomáticas se pueden manejar por la vía diplomática, pero es que no se nos olvide que no estamos hablando de cualquier país, es el primer país, la primera potencia del mundo. Es un país para quien Colombia representa menos del 0.6%. En cambio, para Colombia, los Estados Unidos representa más del 30% de la inversión, del empleo que se genera, de los productos que consumimos los colombianos. Entonces, uno no puede patear la lonchera. Uno tiene que saber manejar esas diferencias y entender además, pues que llegó este momento nuevo en la historia de la humanidad y hay que manejarlo con tacto, continuo, con diplomacia, menos arrogancia, menos soberbia y más diplomacia. Uno no juega en la lógica del niño de kindergarten, en donde entonces si el señor me pega, yo le pego y escalo el problema, porque es que no estamos hablando de un niño contra un niño, estamos hablando de un niño contra un gigante. Yo creo que ahí hay que saber manejar esto de una manera menos infantil y creo que nosotros nos hemos equivocado en esa materia. ¿Por qué ante esta situación se habla de una restricción del acceso en el financiamiento público de nuestro país? ¿Cómo se afectaría si volviera este conflicto diplomático entre Colombia y los Estados Unidos a afectarse el endeudamiento colombiano? Que puede volver, porque la sanción, llamémosla así, como dijo el comunicado de los Estados Unidos, queda sin firmar, pero queda escrita. ¿Por qué? Porque dentro de las sanciones se ha hablado de congelamiento de activos a empresas del gobierno, se ha hablado de restricción de transacciones bancarias y se ha hablado de bloqueo en el acceso al financiamiento al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Imagínense la dimensión. ¿Y eso qué significa? Significa que buena parte del financiamiento público del país pues no se va a poder dar, de darse esa circunstancia, y hubiéramos tenido que salir a buscar otra fuente más costosa. Entonces, pues es crítico para un país como el nuestro que alguien haga un anuncio de esa naturaleza. Entonces, la sanción queda vigente, queda abierta. Ojo con lo que viene de aquí en adelante. Es decir, por eso digo, se ha levantado el impasse de manera parcial, pero no de manera definitiva. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Doctor Juan Manuel, muchas críticas le han llovido al presidente por la forma como está manejando la política exterior, no solamente por lo que ocurrió ayer con Trump, sino la permisividad que ha tenido con el gobierno de Nicolás Maduro. Y justo en esta crisis del Catatumbo hace un cambio diplomático de la envergadura de nombrar a Laura Sarabia como canciller. ¿Usted cree que ella está preparada para este reto tan importante? Yo ya no me pregunto si está preparado o no, es que le toca ya. Creo que tiene un relacionamiento político, creo que tiene sensatez. Ha sido voz sensata, incluso la voz del adulto en muchas de las decisiones, tiene conocimiento del Estado, claramente no tiene experiencia diplomática, pero ya esa no es la pregunta es, ya le toca asumir este desafío y este reto, entonces lo que tiene que hacer es rápidamente aprender y prepararse para lo que viene de aquí en adelante, que no va a ser sencillo. Miren, la dimensión de las relaciones con los Estados Unidos de aquí en adelante van a ser gigantescas, la responsabilidad es enorme para la persona que asume la Cancillería, porque va a tener que esforzarse mucho. Y ojalá que le quiten las madrugadas el tuit al presidente de la República, a ver si evitamos este tipo de problemas.
¿Qué esperar de la inversión extranjera en Colombia? La inversión va a terminar, llamémoslo así, con una dosis de desconfianza. Esa es la herida que queda. La inversión norteamericana y la europea y la asiática y toda otra que estaba viendo en Colombia la oportunidad del nearshoring para llegar a los Estados Unidos, porque van a decir, bueno, yo me voy a Colombia, me apuesto por Colombia para exportar a Estados Unidos, pero en cualquier momento puede haber una crisis entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano. Y miren, el año pasado la inversión extranjera cayó al 17%. ¿Y sabe cuál fue la única que aumentó? La norteamericana. Entonces, estamos en una situación muy difícil en donde pusimos en riesgo pues la única inversión que estaba creciendo de manera importante. Cambiando de tema y por último, exministro José Manuel Restrepo, la situación en el Catatumbo, la situación de la frontera colombo-venezolana, ¿se requería la conmoción interior para declarar la ayuda a los hermanos colombianos que residen en el Catatumbo y algunos de ellos que han sido asesinados? ¿Habrá algún impacto económico en los decretos que se deriven del decreto matriz que se ha emitido por parte del gobierno nacional y que le puede meter la mano al bolsillo a algunos empresarios colombianos? Pues mire, Juan Pablo, yo creo que en el fondo incluso también algunos interpretan lo que sucedió con Estados Unidos como una cortina de humo respecto del decreto de Catatumbo y lo que viene a continuación con el tema de Catatumbo. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo leí el decreto en detalle. Para mí el decreto no justifica plenamente que por las vías ordinarias no se ha podido solucionar el tema Catatumbo. Y para mí el decreto adolece de una precisión en cuáles son las reales necesidades económicas derivado de esa declaración de conmoción interior. Es un decreto muy pobre en justificación, supremamente pobre. Habiendo dicho eso, creo que hay un problema social, que es el desplazamiento de personas. La dificultad va a ser que el gobierno va a tener que esforzarse demasiado, y la Corte también, para entender si realmente ahí hay o no una declaratoria de conmoción interior. Porque lo que me parece es que los hechos indican que buena parte de lo que sucedió en el Catatumbo lo generó incluso el propio gobierno. Y lo genera el propio gobierno cuando administra inadecuadamente el tema de la producción de coca, cuando es proclive o en el fondo el control de la producción de coca no se da, cuando simultáneamente también tiene un debilitamiento de la fuerza pública de manera significativa, y cuando de alguna manera había sido anunciado esto por parte de la Defensoría del Pueblo y no actuó. Tan no actuó que en el presupuesto del 2025 no metió ningún recurso, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ya había anunciado el desplazamiento de personas en la región del Catatumbo. Entonces, diciendo eso, si la Corte es pues juiciosa en el análisis, el camino que pudiese suceder es que si aceptamos esta conmoción interior, autoinfligida en parte por el gobierno nacional, pues van a haber también conmociones interiores, un rosario de conmociones interiores, otra en el Guaviare, otra en Chocó, otra en Nariño, otra en el Cauca, y eventualmente después una declaratoria de emergencia económica por el problema de la salud o por el problema de la energía. La gran pregunta es, cuando el hecho es autoinfligido en una alta proporción, ¿cabe o no cabe una declaratoria de excepcionalidad? Yo creo que no cabe. Y para solucionar el problema de los desplazados, pues yo creo que también el gobierno tiene cómo hacerlo. ¿Cómo cree que hicimos nosotros cuando tuvimos el problema en Providencia? Pues aplicando recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que allí sí serían bien invertidos. Recogimos recursos de todos los ministerios y se invirtieron más de 1 billón de pesos para recuperar Providencia. Si se necesita 1 billón de pesos, yo creo que hay de sobra. El año pasado dejamos de ejecutar 80 billones de pesos del presupuesto nacional. Entonces, me parece que ahí hay recursos para atender una emergencia de esta naturaleza. Yo creo que va a ser difícil esa declaratoria de conmoción interior, por lo menos constitucionalmente, y eventualmente algunos de los decretos derivados van a tener problemas en la Corte Constitucional. Exministro de Hacienda, de Comercio y de Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, gracias por estar hoy de nuevo en el ping-pong político de Econoticias. Nos vemos el próximo mes. Un gran abrazo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Jorge. Un saludo a la senadora Paloma Valencia y qué grato verla. Ella es una mujer extraordinaria, valiente y una gran líder de este país.